Muy buenas noches a todos. Vengo como siempre, diré cada par de semanas, supongo, para contaros las últimas novedades sobre el frente en Ucrania. Y bueno, esta última semana es una semana difícil de resumir, ¿vale? Es una semana que ningún titular, en mi opinión, puede definirla plenamente con corrección. Podemos decir, como decimos en nuestro título de tweets, que Rusia ha ralentizado sus avances en Pokrovsk. Es decir, en esa principal cuña de avance que es el frente que estamos viendo ahí, esa zona, recordatorio como siempre de que los colores de nuestro mapa, en azul controlado por Ucrania, en rojo controlado por Rusia y en amarillo las zonas capturadas por Rusia en el año en el que estáis mirando el mapa. ¿Vale? Es decir, lo que estoy viendo amarillo son cosas que ha capturado Rusia en el 2024. Y verde, que de hecho hay un poquito en Chasiv Yar, se ve muy ligeramente la parte de arriba del mapa, es lo que ha recuperado Ucrania también en el mismo año, en 2024. Bien, pues empezando por este frente, este sector de Pokrovsk que tanto nos ha dado de hablar en los últimos meses, bueno, sí, los últimos meses ya en realidad, ¿no? Pero sobre todo las últimas semanas, pero también los últimos meses. Pues los avances hacia la propia Pokrovsk se han pausado. Y Rusia lo que ha hecho es, sobre todo, presionar hacia el sur, tomando las localidades, a las que creo que ya los compañeros comentaron la semana pasada cuando se tomó Memrik, y posteriormente, pues han presionado más hacia el sur, tomando recientemente Jalitsinivka y Dolinitka, eso después de haber también tomado Karlitka, y en general haber provocado la retirada, por así decirlo, de las tropas ucranianas de Nevelsk, de ese sector que era la última parte del frente 2014 que aún continúa siendo una zona de combate. Es decir, con esta última retirada ucraniana de Nevelsk ante el riesgo de verse acercados, pues hemos tenido este fin de ese frente 2014. Me parece interesante mencionar eh, que Ucrania está mandando un gran número de tropas de otros sectores del frente, menos de Kursk. Es importante esto. Han sido sacando a tropas de todas partes, menos de Kursk, para defender Pokrovsk. Y esto ha llevado a que los rusos lancen ofensivas menores en todas esas partes en las cuales han perdido presencia los ucranianos. Esto ha incluido, entre otras cosas, avances en la zona de Ugledar, con los rusos entrando en Bodiane, en la mina de carbón de Ledar, y en las localidades de Pretsistivka y Zolota Niva. Esto sí, luego podemos ver por aquí si queremos con el mapa, pero en la parte sureste del frente de Donetsk. En Torets no se ha notado particularmente, en la zona de Torets, aunque los rusos han tomado Druzhba y han terminado de tomar Pivnitsne, pero podríamos decir, por el contrario, que hemos hecho una corrección en el mapa porque nosotros y muchos otros habíamos asumido que las fuerzas, tenemos indicios de que las fuerzas ucranianas habían abandonado del todo la zona de la fábrica, la zona industrial del centro de New York, y recientemente hemos visto indicios de que no es así y que los ucranianos continúan manteniendo presencia dentro de esa zona industrial como último bastión dentro de New York. Aunque los rusos han flanqueado desde el oeste y avanzado hacia Nelipivka. Así que realmente ha sido una opción en ese sentido. Simplemente la zona industrial sigue en manos de los ucranianos. Y como digo, un poquito más al norte, en la zona de Torets, los rusos han tomado Druzhba, que es el suburbio el más pequeño de todos del norte de Torets, y continúan los avances lentamente, muy lentamente, la verdad, en comparación con lo que había ocurrido en las zonas un poco más allá, dentro de la propia ciudad. Luego, si seguimos hacia el norte, tenemos tenido otro ejemplo de un avance ruso ante una salida de tropas ucranianas a Pokrovsk. Con las tropas rusas, y esto más es un avance de hoy, avanzando desde Klishchivka hasta el canal del Donetsk. Lo siento, Ander, te voy a hacer perseguirme por todo el mapa. Ya no tiene otro remedio con el repaso rápido.
que lanzó desde Klishchiivka hacia el canal del Donetsk, y parece que finalmente se está produciendo esa, por así decirlo, retirada de los ucranianos de toda esta sección del sur de Bakhmut, que hasta ahora había quedado, pues, digamos, relegada a un, digamos, a un momento más tardío. Algo más al norte tenemos en la zona de Sversk que los rusos han entrado en Viimpka, que es una localidad que está justo al suroeste de Ivano-Darivka, y en Pereizne, que está pues a tan solo 8 kilómetros de Sversk. También han sido esos pequeños avances en aprovechando los movimientos de las brechas creadas por los movimientos de las tropas ucranianas. Vale, tenemos esos pequeños avances en el sector de Sversk. Sin embargo, por ahora no podemos decir que se esté produciendo una ofensiva a gran escala. Simplemente es, principalmente los rusos están aprovechando los huecos que han generado los ucranianos al mover tropas primero a Kursk y luego a Pokrovsk para ganar terreno. Y continuando más hacia el norte, en el frente Oskil ha habido varios avances de lo que solemos decir nosotros campos, pero quizá lo más importante ha sido que los rusos han tomado Stelmakivka y han ampliado la zona de control en torno a Pischane y se están acercando cada vez más al río Oskil. Esto es, tanto lo de zona, este avance como el de Bugledar, para mí son los dos, digamos, avances más importantes, las dos ofensivas secundarias de más peso, porque son las que tienen mayor potencial de provocar un microcolapso del frente ucraniano, como ocurrió cuando tomaron Ocheretine en abril, si no recuerdo mal, que podría haber, pues eso, que provocar que se acelerasen las dinámicas en estas zonas. En cuanto al frente de Kharkov, está completa y absolutamente congelado, no ha pasado nada hace bastante tiempo en la zona, o sea, ha habido algún ajuste de campos menores, pero vamos, desde luego en las ciudades no ha habido ningún cambio. Y en el frente de Kursk está pasando un poco parecido, salvo por la toma de Malaya Lognia por parte de los ucranianos, que parece no, que está siendo revertida precisamente hoy por parte de los rusos, al menos no el propio Malaya Lognia por ahora, pero sí las localidades más al norte, aunque como digo parece, no está del todo claro. Pero en general Kursk también está bastante parado. Es decir, esta última semana, por hacer un resumen general, tenemos pequeños avances en Ugledar, en Chasiv-Yar, en Torets y en el frente de los Kill por parte de los rusos. Y en Kursk tenemos un pequeño avance ucraniano que parece, por así decirlo, más o menos controlado. Y en Kharkov no ha pasado nada, y en el frente de Kherson tampoco ha pasado nada, y en Zaporizhia tampoco ha pasado nada. Así que continuamos un poco la tendencia general de que Donetsk es el frente principal, con esa pequeña reactivación de subsecciones secundarias, por así decirlo. Y en general ha sido una semana más pausada que las anteriores a la hora de los cambios que ha habido sobre el terreno. Por eso hablamos un poco de ralentización, aunque realmente lo que ha pasado más que ralentizarse es que se ha dividido. Creo que son aún así como 80 kilómetros cuadrados que han tomado los rusos, que en otras semanas, hace 6 meses, hubiera sido mucho terreno. Pero ahora, pues, como ha habido todos estos avances rápidos a zona Pokrops últimamente, pues parece que no pasa nada, pero por que lo tengáis en cuenta. Vale, preguntas. Bueno, mientras pensáis en preguntas o no, dos cuestiones que han ocurrido y que merece la pena comentar. Los ucranianos han lanzado, no me acuerdo qué día fue, pero es esta última semana, un ataque con misiles, misiles no, con drones, contra territorio ruso que ha afectado al menos a una parte de la infraestructura eléctrica rusa. Esta es la primera vez que ocurre un ataque directo a una central perteneciente al sistema de la red eléctrica rusa, y me imagino que marcará el comienzo de una tendencia a mayores de ataques de parte de Ucrania para tratar de darle esa respuesta, esa contingencia de la misma forma a las acciones que han llevado los rusos durante los últimos meses, que nuevamente han intensificado los ataques contra la infraestructura energética ucraniana. Pero
quizá el ataque más relevante por parte que han lanzado los rusos en esta última semana ha sido el ataque contra ese centro de entrenamiento en Poltava, que hace creo que de 48 horas más o menos, 48, 72 horas, en el cual han muerto, según los últimos reportes, más de un centenar de ucranianos y más de 500 han resultado heridos al ser atacado con 2 misiles Iskander, un centro de entrenamiento ucraniano, que ha despertado bastante, ha hecho bastante ruido ese ataque, ¿no? Es también significativo. Bueno, también es. Di Ander, si vas a decir algo. No, bueno, a la espera de esas preguntas, bueno, si quieres comenta lo que vas a decir, pero bueno, yo creo que mucha gente se preguntará un poco sobre la situación en Kursk. Ya has explicado que, bueno, no hay grandes avances, pero yo pregunto más, o creo que puede ser interesante, más un poco de cara a medio corto plazo, ¿no? Ya sé que hacer pronósticos no nos gusta del todo, pero bueno, es decir, entiendo, ¿no?, que Ucrania puede tener una situación compleja para defender esas posiciones que ha capturado, pero Rusia tampoco lo va a tener fácil para poder recuperarlas, ¿no? Entonces, ¿qué crees que puede ocurrir de aquí a unas semanas, unos meses en ese frente? Y cómo crees que va a evolucionar, ¿no? Porque también ya escribió Pablo en su artículo, en el último artículo que publicó sobre esta incursión, que al final es una humillación para Putin, ¿no? Que es un presidente que siempre como busca presentarse como el garante de la seguridad del Estado ruso, y bueno, se ha visto como esa seguridad, al menos en una pequeña porción, ¿no?, en comparación con el territorio ruso, pues puede que no esté asegurada. Entonces, un poco cómo crees que va a ser a futuro ese frente. Pero bueno, si tenías otra cosa que decir, adelante, ¿eh? Iba a mencionar una cosa sobre Bielorrusia, Sí. pero esto me parece más Ah, interesante. vale, vale. A ver, yo creo que en Kursk tenemos dos opciones, a mi ver. Opción número uno, que los ucranianos consigan atrincherar y Kursk funcione simplemente como una zona nueva del frente, y que funcione con la misma mecánica de guerra de desgaste a medio plazo, y veamos eso, pequeña erosión de unos o de otros según la cantidad de recursos que vuelquen cada uno en la zona, pero no veamos cambios rápidos en ningún sentido. Opción 2, que a pesar de los reajustes que han hecho en la zona del Donbass, que los ucranianos no consigan impedir que los rusos retomen los avances digamos, quizá, si en el próximo, vamos a hacerlo así, si en el próximo mes, y a lo largo de septiembre, los rusos no han conseguido alcanzar Pokrovsk ciudad, no tomarla, digo alcanzarla, simplemente llegar hasta la propia ciudad, yo considero que los ucranianos habrán conseguido frenar o ralentizar, al menos, significativamente la ofensiva rusa del centro del Donbass. Entonces, los ucranianos se pueden mantener de cara a la entrada del otoño y posteriormente el invierno, que se ralentizan a veces, no del todo, debo decir, es importante, porque por ejemplo, la ofensiva en Bakhmut, el grueso de ello ocurre en invierno, ¿vale? Es importante siempre recordar esto. Las condiciones cambian, la forma en la que se lleva a cabo, por así decirlo, el conflicto cambia entre verano e invierno, pero no, eso no significa que se pare la guerra en ningún caso. Entonces, yo creo que si en un mes más o menos los rusos no han conseguido, un mes, vamos, en lo que termina septiembre, vaya, no han conseguido entrar en Pokrovsk, yo creo que los ucranianos habrán conseguido parar lo peor de las consecuencias de lo que estaba ocurriendo, a no ser, que el precio de esto sea que los rusos, en vez de centrarse en lanzarse en Pokrovsk, porque ahora los ucranianos tienen todos sus recursos allí, lancen una ofensiva significativa, como la de Pokrovsk, vaya, en Oskil o más al sur, en Ugledar. Oskil me parece más interesante en ese sentido porque Ugledar está relativamente al lado y por lo tanto tiene menos dificultad en mover tropas de un sitio para otro. Pero yo creo que, salvo que se ocurran o sea, hay dos salvos ahí, ¿no? El primero, si los ucranianos consiguen frenarlo bastante a los rusos y si no lo hacen a cambio de un avance significativo por otro lado. Si se dan con todas esas condiciones,
yo creo que podemos entrar en otra nueva etapa de relativa ralentización del conflicto y volver a ritmos más pausados de avances o de movimientos en, digamos, en el control territorial. Y si por el contrario, si se da la circunstancia de que no lo consiguen, yo creo que lo más lógico es que Ucrania retire al menos parte de las tropas de Kursk para reforzar el Donbass. Por redundante que pueda ser esto. Porque al fin y al cabo ya ocurrió inicialmente. Sacaron tropas del Donbass para llevarlas a Kursk. Ahora sacan tropas de Kursk para llevarlas al Donbass. Si esto ocurriera, entonces veríamos movimientos más rápidos probablemente a la hora que los rusos recuperasen territorio en Kursk. El problema que yo creo que se ha generado aquí es que si no se da la circunstancia de que tienen que sacar muchas tropas de Kursk y que también que consiguen ralentizar la ofensiva en Pokrovsk, el problema que tiene Ucrania es que se ha, comillas, condenado a que, aunque saliesen mañana de Kursk, lo que único que pasaría es que de momento después los rusos entrarían en Sumy. Ese es el problema, que al haber se han hecho una concentración de tropas en esta zona del frente, que es Kursk, y esas tropas, en mi opinión, y en base a las declaraciones que han hecho los oficiales rusos, pasarían a estar a la ofensiva y entrarían en el oblast ucraniano de Sumy, básicamente para evitar que hubiese otra segunda ofensiva en Kursk. Entonces, Kursk ya está, por así decirlo, condenado a ser la dupla Kursk-Sumy, otra nueva sección del frente a medio largo plazo. Y por lo tanto, no hay opciones demasiado buenas. En buena medida, Ucrania, yo entiendo que está intentando tener la situación más favorable posible para que quien gane las elecciones en Estados Unidos en noviembre y luego posteriormente pasa a la presidencia en enero, tenga la visión más favorable posible a la situación en Ucrania para tomar decisiones que afecten. Porque una cosa está clara, Ucrania no puede ganar la guerra sola sin el apoyo de los aliados. Necesita el apoyo de Occidente, el envío de armas, el envío de suministros, el envío de apoyo financiero, etcétera. Porque si no, literalmente no puede. Es un hecho que han dicho los propios ucranianos, vaya, muy a menudo. Entonces, lo que importa aquí es la imagen, la percepción que consigan los ucranianos que se establezca de cuál es la situación de la guerra para dentro de 2 y 4 meses. Y en consecuencia yo creo que esa va a ser la principal dinámica de lo que vamos a ver en el futuro próximo. Más allá de esto... Pero bueno, sí, dime. Comentas que, claro, evidentemente Ucrania va a esperar y va a estar atenta a lo que pase en esas elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Pero bueno, mi pregunta es, está claro que si gana Trump, el escenario para Ucrania puede empeorar bastante, ¿no? Yo no lo tengo tan claro, debo decir. Debo decir que en ese sentido yo no tengo tan claro, pero sí, perdona, y ahora contesto tu pregunta. Bueno, o es posible que empeore el escenario con Trump y con Kamala Harris, pues es posible que siga como ahora o no sea tan perjudicial. Pero una pregunta que yo creo que suele surgir bastante y que, bueno, también es un poco complicada de responder es que por mucho que gane el Partido Demócrata en estas elecciones o en las siguientes, si sigue habiendo guerra de Ucrania, es Estados Unidos tiene la capacidad y especialmente la voluntad de seguir armando a Ucrania, y la Unión Europea también, que tiene su parte de papel, tiene la capacidad y especialmente tiene la voluntad de seguir financiando a Ucrania en esta guerra, o se va a producir por fin lo que muchos rumores dicen de que Occidente se está empezando a plantear el que Rusia y Ucrania se sienten en la mesa de negociaciones y paren de una vez por todas, bueno, paren o haya una especie de tregua o un alto al fuego o lo que fuera para eso, pues para reconducir un poco la guerra. Es decir, que puede ganar
Estados Unidos puede ganar Kamala Harris en cualquier momento, pero ese armamento y ese dinero, aunque parezca infinito, no lo es, ¿no? Es finito. Y Estados Unidos, siempre lo comentamos, tiene la mira puesta en China y la seguirá teniendo y quiere centrarse cuanto antes en Asia Pacífico. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto, ¿no? Del apoyo político que puede tener Ucrania en el futuro? A ver, yo creo que primero voy a comentar lo que he dicho yo antes muy rápidamente. Es cierto que puede que Trump sea malo para Ucrania dependiendo de cómo plantea Ucrania la relación con Trump y en qué condiciones esté, si gana Trump las elecciones, cuando, cuando llegase al poder de nuevo. Porque yo creo que hay dos opciones. O Trump les dice a los ucranianos, corto la ayuda de manera más o menos directa y ahí os quedáis. O Trump trata de hacerse el salvador, el avatar, el de la paz y hace todo lo contrario, que es armar a Ucrania hasta los dientes para evitar que para forzar a los rusos a sentarse a la mesa. Tratar de decir, no vamos a dejar de armar a Ucrania y no nos vais a ganar por cansancio. En consecuencia, tenéis que sentaros a negociar ahora porque no vais a tener una mejor mano. O al menos del coste de tener una mejor mano sería demasiado caro. Yo creo que ambas opciones están sobre la mesa con Trump, porque me parece que ambas encajan con su personalidad y con la manera de gobernar que hemos visto en su anterior mandato. Me parece que ambas opciones son realistas. Y respecto a Kamala, yo creo que vamos a ver o continuismo con Biden, simplemente hacer lo mismo, de ir poco a poco dándole cosas a Ucrania, pero eso realmente no es una solución de la guerra, es una gestión de la misma, que sea lo que tenga que ser el campo de batalla, pero no vamos a hacer nada drástico. Y me pregunto cómo reaccionaría Rusia a esta circunstancia. Porque aquí realmente todo el mundo, o sea, literalmente todo el mundo, todo el planeta, me parece, en cierto sentido, está esperando a ver quién está en la Casa Blanca después de Biden. Porque va a tener efectos en todos lados, evidentemente, es lo que tiene, que Estados Unidos sea la primera potencia en influencia global, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver unas cosas u otras. Y yo creo que todo lo que ocurra hasta entonces simplemente es para tratar de marcar la percepción del siguiente nuevo presidente de Estados Unidos, sea quien sea. Sin hablar de si realmente hay un agotamiento o un cansancio en la búsqueda de para qué seguir, vamos a buscar la paz. Pienso que puede ser así, efectivamente puede darse esa circunstancia, pero pienso que realmente depende mucho de los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Pienso verdaderamente depende mucho de eso. Que esa posibilidad existe, sobre todo teniendo en cuenta lo inestable políticamente que son ahora mismo Francia y lo que pinta que va a ser Alemania dentro ¿Cuándo son las elecciones de Alemania? ¿En mayo? ¿Abril? ¿Mayo? Por ahí, me parece. Pues parecido, quiero decir, están esas dos elecciones, bueno, las elecciones de Alemania y la inestabilidad que ya tiene Francia, que parecen importantes de cara a marcar cómo se puede plantear estratégicamente esto, y porque hay posturas que son igualmente importantes, como por ejemplo la de Polonia, pero Polonia ya sabemos cuál es la postura. Polonia es apoyar a Ucrania a muerte y a lo donde vayamos ahí. En septiembre son las alemanas. En septiembre, vale, septiembre. Que eso, quiere decir, el año que viene es importante para también por sus elecciones, pero no hay que pasar por las estadounidenses. Sí, Pepe Portolo, lo que dices, o no arman Ucrania estos dientes para amenazar a Putin con hacerlo si no firma. Yo es que creo que Putin no se creería una amenaza sin una muestra de ese armar hasta los dientes. Así que pienso que, si bien sí, lo ideal para Trump sería simplemente amenazar pero todo tiene sus consecuencias también, ¿eh? Es importante eso, que si eso ocurre, eso tendrá repercusiones en otros escenarios de conflicto alrededor del mundo. Y bueno, termino con una pregunta, porque vemos que está Angela Yes en la sala de espera. Nos pregunta también si para cuándo se puede esperar la intervención de los F-16 y cuál sería su impacto de conflicto. Los F-16 ya están en Ucrania, ya al menos un pequeño número de ellos, ya están volando para los ucranianos, ya están siendo utilizados. De hecho, ya se ha perdido el primero en un incidente aparentemente de fuego amigo al utilizarse para interceptar un ataque con misiles contra Kiev hace un par de semanas.
si estamos pensando si se van a utilizar mandándolos en un cierto número al frente, yo creo que faltaría mucho para eso. Tienen demasiados pocos, no van a arriesgarse a perderlos. Encima, con los pocos pilotos que tienen. Yo pienso en esos términos. Entonces, por resumir muy resumidamente, el avance central de frentes en Pokrov se ha ralentizado, hay avance por los flancos y en otros sectores secundarios en general del frente. En Kursk no pasa nada particularmente relevante, en Kharkov no pasa nada particularmente relevante. Y a nivel de otras cuestiones, ha habido algunos ataques importantes de drones y misiles que han tenido posiblemente cambios de tendencias. Y bueno, no lo he comentado, pero porque tampoco tengo del todo claro hasta qué punto puede tener. Yo creo que lo veremos más adelante hasta qué punto puede tener efectos el cambio de gabinete, de medio gabinete, en Ucrania, que también puede ser más o menos significativo. Veremos a más medio plazo hasta qué punto es importante.